Somos niños, somos vos, con derechos y con valor, a jugar, a aprender, a soñar y a crecer. El Departamento de Prensa y Programaciones de esta radioemisora presenta a esta hora Derechos del Niño, producido por AFAS, Asociación Femenina de Acción Social, Juliaca, Perú. Conduce Angélica Reina Aceituno Machaca y Jaime Jared Chávez Meléndez, con la colaboración de Damaris Mayra Vilca Quispe, Yair André Vilca Condori y Aleida Aceituno Machaca. Asesoría legal, abogado Iván Vladimir Arias Quispe. Estimados oyentes, muy buenos días. Les damos la bienvenida a su programa Derechos del Niño, un espacio dedicado a proteger y promover el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes peruanos. En la mañana de hoy abordaremos un tema que nos preocupa profundamente: la protección de nuestros niños contra toda forma de explotación. Permítanme comenzar con una historia que refleja una realidad que debemos cambiar. María tiene apenas 12 años. Mientras otros niños se dirigen a la escuela, ella se levanta antes del amanecer para ayudar a su familia, vendiendo caramelos en los buses de Lima. Sus pequeñas manos, que deberían sostener lápices y cuadernos, ahora sostienen una caja de dulces. Sus ojos, que deberían brillar con la emoción de aprender, ahora están cansados por las largas jornadas en las calles. Esta historia, tristemente común en nuestro país, nos lleva a reflexionar sobre un derecho fundamental reconocido tanto por nuestra legislación nacional como por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: el derecho a estar protegido contra la explotación económica, en contra de cualquier trabajo que ponga en peligro su educación, su salud y su desarrollo integral. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 32, establece claramente que los estados deben proteger a los niños contra la explotación económica y contra cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que entorpezca su educación y que sea nocivo para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. En nuestro Perú, el Código de los Niños y Adolescentes, Ley número 27337, refuerza esta protección. Establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años, y siempre bajo condiciones especiales que garanticen su derecho a la educación y a su desarrollo integral. Sin embargo, la realidad que vemos en nuestras calles, campos y hogares muchas veces contradice estas disposiciones legales. Pensemos en un momento en los niños que trabajan en las minas informales de Madre de Dios, expuestos a sustancias tóxicas y condiciones peligrosas, o en las niñas que realizan trabajo doméstico en casas ajenas, muchas veces privadas de su derecho a la educación y al juego. Estas son formas de explotación que lesionan gravemente los derechos y comprometen su futuro. La explotación infantil no se limita al trabajo, también incluye la explotación sexual, el uso de niños en actividades ilícitas, la mendicidad forzada y otras formas de abuso que atentan contra la dignidad y el desarrollo. Nuestra legislación, a través de la Ley 28251, establece penas severas para quienes explotan sexualmente a menores de edad, reconociendo la gravedad de estos delitos. Pero, ¿qué podemos hacer como sociedad para proteger a nuestros niños? La respuesta comienza por reconocer que la explotación infantil no es un problema aislado, sino el resultado de múltiples factores sociales y económicos que debemos abordar en conjunto. En primer lugar, debemos fortalecer nuestros sistemas de prevención y denuncia. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su línea 100, establece un canal gratuito y confidencial para denunciar casos de explotación infantil. También contamos con las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente, DEMUNA,
en cada distrito que brindan orientación y protección a los menores en situación de vulnerabilidad. La educación juega un papel fundamental en esta lucha. Cuando un niño está en la escuela, no solo está aprendiendo, está protegido. Por eso, programas como Juntos y Caliwarma son importantes, pues ayudan a mantener a los niños en el sistema educativo, reduciendo el riesgo de que caigan en situaciones de explotación. Nuestra Constitución Política, en el artículo 23, prohíbe expresamente cualquier relación laboral que implica el ejercicio de los derechos fundamentales o que desconozca o rebaje la dignidad de los trabajadores. Esta protección se refuerza cuando se trata de menores de edad. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 estableció metas claras para la erradicación del trabajo infantil y la explotación sexual de menores. Aunque hemos avanzado, aún queda mucho por hacer. Necesitamos el compromiso de todos, gobierno, empresas, sociedad civil y ciudadanos. Como comunidad, tenemos la responsabilidad de estar atentos y denunciar cualquier forma de explotación infantil. Si vemos a un niño trabajando en condiciones peligrosas, si conocemos casos de explotación sexual, si sabemos de menores obligados a mendigar, no podemos quedarnos callados. La protección de nuestros niños es la responsabilidad compartida. Las empresas también tienen un papel crucial. Deben asegurarse de que sus cadenas de suministros estén libres de trabajo infantil y establecer políticas claras de protección a la infancia. La responsabilidad social, empresarial, debe comenzar por garantizar que ningún niño sea explotado en ninguna fase de la producción. Los padres y madres de familia son aliados fundamentales en esta lucha. Necesitamos fortalecer las capacidades de las familias para que puedan mantener a sus hijos en la escuela y protegerlos de la explotación. Los programas de apoyo social y económico a las familias vulnerables son esenciales en esta tarea. La Convención sobre los Derechos del Niño nos recuerda que los niños tienen derecho a una infancia plena, segura y feliz. No podemos permitir que la pobreza y la desigualdad nos prive de este derecho fundamental. Cada niño que rescatamos de la explotación es una victoria para la sociedad. Queridos oyentes, antes de concluir les invito a reflexionar. ¿Qué podemos hacer, cada uno de nosotros, para proteger a los niños de la explotación? La respuesta comienza por no ser indiferentes, por alzar nuestra voz, por denunciar, por exigir el cumplimiento de las leyes que nos protegen. Si usted conoce algún caso de explotación infantil, no dude en denunciarlo. Puede llamar gratuitamente a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, acudir a la DEMUNA de su distrito o comunicarse a la Policía Nacional. Cada denuncia puede salvar a un niño de la explotación. Recordemos que los niños son el futuro, son el presente, y es hoy cuando debemos actuar para protegerlos. Desde este programa, seguimos trabajando por visibilizar la problemática y promover acciones concretas para su erradicación. En nuestro próximo programa continuaremos profundizando los mecanismos de protección disponibles y compartiremos historias de éxito en la lucha contra la explotación infantil. Les agradezco su atención y los invito a ser parte activa de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. A continuación, un tema musical. Niños y niñas
lugar donde encuentre paz. Quiero salir adelante en esta sociedad. No quiero estar en la calle, quiero progresar y en un futuro ser un buen profesional. Quiero buscar un lugar donde encuentre paz. Quiero salir adelante en esta sociedad. No quiero estar en la calle, quiero progresar y en un futuro ser un buen profesional. Vamos a cambiar la realidad. No más al trabajo, quiero estudiar. Vamos a cambiar la realidad. Y unidos todos vamos a cantar. Y hoy diré, aquí estoy, contra el trabajo infantil. Y tú también, aquí estoy, contra el trabajo infantil. Y tú también, aquí estoy, contra el trabajo infantil. Contra el trabajo infantil. A continuación, el objetivo de nuestro programa radial, a cargo de Yaret Chávez Meléndez. Objetivo del programa radial, Derechos del Niño. Promover el conocimiento, comprensión y empoderamiento comunitario sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la difusión de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, fomentando una cultura de protección, respeto y defensa activa de sus derechos. Somos niños, somos vos, con derechos y con valor. A jugar, a aprender, a soñar y a crecer. A continuación, el editorial del programa. Programa de difusión radial, Derechos del Niño, guión editorial, la explotación infantil en el Perú, dos caras de una misma moneda. Estimados oyentes, muy buenos días. Soy Angélica Reina Aceituno Machaca y hoy abordaremos un tema que requiere una reflexión profunda y honesta, la explotación infantil en el Perú, y cómo esta afecta de manera diferente, pero igualmente preocupante, tanto a los niños de familias acomodadas como a aquellos en situación vulnerable. Permítame comenzar con dos historias que, aunque parecen diferentes en la superficie, comparten un hilo conductor inquietante. Por un lado tenemos a Sebastián, un niño de 10 años que vive en un exclusivo distrito de Lima. Sus padres, ambos ejecutivos de empresas multinacionales, compensan su ausencia con una agenda repleta de actividades extracurriculares, clases de piano, matemáticas avanzadas, inglés intensivo, natación competitiva y ajedrez. Sebastián apenas tiene tiempo para jugar o simplemente ser niño. Sus padres, con las mejores intenciones, han convertido su infancia en una carrera hacia el éxito, olvidando que el desarrollo integral incluye también el derecho al descanso y al esparcimiento. Por otro lado está Carmen, una niña de 11 años de una zona periférica de Lima. Mientras sus compañeros están en la escuela, ella ayuda a su madre en un puesto de mercado. Sus manos pequeñas pelan verduras desde las 4 de la madrugada. No conoce los juegos infantiles ni las tareas escolares. Su realidad es el trabajo diario para contribuir al sustento de su familia. Estas historias, aparentemente dispares, nos llevan a una reflexión crucial sobre la explotación infantil en sus diversas formas. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por el Perú, establece claramente en su artículo 32 la protección contra la explotación económica. Sin embargo, nos hemos detenido a pensar que la explotación puede manifestarse incluso en los entornos más privilegiados. Nuestra legislación peruana, a través del Código de los Niños y Adolescentes, en la ley número 27.337, establece un marco integral de protección. El artículo 4 reconoce el derecho del niño y del adolescente a su desarrollo integral, incluyendo el derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. Este derecho se aplica universalmente, sin distinción de condiciones socioeconómicas. Analicemos más profundamente estas dos realidades.
En el caso de los niños de familias acomodadas, enfrentamos lo que podríamos llamar una explotación del potencial. Son niños sometidos a intensas presiones académicas y sociales, con agendas que podrían agotar incluso a un adulto. Sus padres, buscando darles todas las oportunidades, pueden estar privándolos involuntariamente de experiencias fundamentales para su desarrollo emocional y social. La ley número 30.466, que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, nos recuerda que debemos considerar el impacto de nuestras decisiones en su bienestar integral. Esto incluye protegerlos tanto del trabajo físico como de la sobrecarga mental y emocional. Para las familias en situación vulnerable, fortalecer los programas de apoyo social y económico que permitan a los padres mantener a sus hijos en la escuela. Programas como Juntos y Cali Warma son fundamentales, pero necesitan complementarse con oportunidades de desarrollo integral. La Defensoría del Pueblo y la de MUNA juegan un papel crucial en la protección de los derechos de todos los niños. Estas instituciones deben estar preparadas para abordar tanto la explotación económica tradicional como las nuevas formas de presión sobre la infancia. Es fundamental entender que la explotación infantil no siempre es visible ni obvia. Puede ocurrir tanto en una lujosa casa de San Isidro como en un mercado de Villa El Salvador. La diferencia está en las formas y manifestaciones, pero el impacto en el desarrollo integral del niño puede ser igualmente significativo. Nuestro marco legal, incluyendo la reciente ley número 30.403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, nos recuerda que la protección debe ser integral. No solo debemos proteger a los niños del trabajo físico, sino que también de las presiones psicológicas y emocionales excesivas. Queridos oyentes, los invito a reflexionar. ¿Estamos realmente protegiendo a nuestros niños? ¿O estamos quizás, sin darnos cuenta, sometiéndolos a diferentes formas de explotación? La respuesta requiere una mirada honesta a nuestras prácticas como sociedad. La protección contra la explotación infantil debe ser universal y adaptada a cada contexto. No podemos permitir que ningún niño, ya sea de La Molina o de Villa María del Triunfo, sea privado de su derecho a una infancia plena y feliz. Recordemos que los niños no son proyectos de adultos ni fuentes de ingreso familiar. Son seres humanos con derecho a vivir plenamente su infancia, a jugar, a aprender y a desarrollarse de manera integral, sin importar su origen socioeconómico. En nuestro próximo programa profundizaremos en las estrategias específicas para prevenir y abordar estas diferentes formas de explotación infantil. Les agradezco su atención y los invito a ser parte activa en la protección de todos nuestros niños y niñas. Muy buenos días. Somos niños, somos vos, con derechos y con valor, a jugar, a aprender, a soñar y a crecer. A continuación, pastillitas de los niños para la vida. La decisión de Alejandra. En una calle estrecha y concurrida de un barrio humilde, Alejandra, una niña de 12 años, camina hacia la escuela con su mochila desgastada. Su cabello está bien peinado y aunque su uniforme tiene algunos remiendos, lo lleva con orgullo. En el camino se cruza con Javier, un adolescente de 15 años que trabaja cargando cajas en una pequeña tienda. Su rostro luce cansado y sus manos están marcadas por el esfuerzo. Javier la saluda con una sonrisa cansada y deja la caja que cargaba. Alejandra, ¿vas a la escuela otra vez? Ella asiente orgullosa. Sí, hoy tenemos un examen importante. Javier suspira, mirando las cajas que aún debe mover. Ojalá pudiera ir también, pero ya sabes, mi tío dice que tenemos que ayudar en casa. Si no trabajo, no comemos. Alejandra lo escucha con atención, sintiendo la injusticia de la situación. Después de una breve pausa, le pregunta, ¿pero no te gustaría terminar la escuela? Javier se encoge de hombros, resignado. Claro que sí, pero no tengo tiempo. Además, ¿para qué? Igual, tengo que trabajar. Alejandra lo observa en silencio, incapaz de responder. Finalmente, se despide y continúa su camino hacia la escuela, aunque las palabras de Javier permanecen en su mente. En el patio de la escuela, Alejandra comparte su almuerzo con su mejor amiga.
Carla. Mientras comen, Alejandra le cuenta sobre su encuentro con Javier. No es justo que Javier no pueda venir a la escuela, le dice con seriedad. Él quiere estudiar, pero tiene que trabajar. Carla asiente, compartiendo su frustración. Mi hermano mayor también dejó la escuela para ayudar en la tienda de mis abuelos. A veces siento que los adultos no nos dejan ser niños. Alejandra, pensativa, responde con determinación. Eso tiene que cambiar. No es justo que no tengamos las mismas oportunidades. Días después, en la plaza del barrio, se organiza una reunión comunitaria, encabezada por la profesora Mariana. Hay varios padres, niños y vecinos presentes. La profesora habla con pasión, recordando a todos la importancia de proteger a los niños contra el trabajo que los priva de su educación y su infancia. Todos los niños tienen derecho a estudiar, jugar y ser protegidos contra el trabajo que les impide crecer y aprender, afirma con firmeza. Alejandra escucha atentamente y cuando se da la oportunidad levanta la mano para hablar. Su voz, aunque tímida al principio, se llena de convicción. Mi amigo Javier tuvo que dejar la escuela para trabajar. A él le gustaría volver, pero no puede porque tiene que ayudar en casa. ¿No hay alguna forma de que él pueda estudiar y trabajar menos? Las palabras de Alejandra hacen que los adultos reflexionen. Uno de los vecinos, después de un momento de silencio, propone una idea. Podríamos organizar turnos para apoyar a las familias que necesitan ayuda económica. Así, los niños pueden regresar a la escuela. La propuesta genera entusiasmo y varios padres se ofrecen como voluntarios para colaborar en la iniciativa. Semanas después, en la misma calle donde Alejandra se encontró con Javier, ella lo ve caminar con una mochila al hombro. «¡Javier!», lo llama con alegría, corriendo hacia él. «¿Vuelves a la escuela?». Javier sonríe asintiendo. «Sí, gracias a lo que dijiste en la reunión, ahora puedo estudiar por las mañanas y ayudar en la casa por las tardes». Alejandra sonríe de vuelta, sintiéndose orgullosa de haber hecho algo por su amigo. Ambos caminan juntos hacia la escuela, mientras el sonido de niños jugando y riendo llenan el aire. Todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra el trabajo infantil. La educación y el juego son esenciales para su desarrollo. Valores a destacar: empatía. Alejandra comprende la situación de Javier y siente la necesidad de ayudarlo. Solidaridad. La comunidad se une para encontrar una solución que beneficie a los niños y sus familias. Justicia. Se resalta la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños. Valentía. Alejandra alza su voz para defender los derechos de los niños, mostrando determinación y coraje. Esperanza. Muestra que, con esfuerzo colectivo, es posible generar un cambio positivo. A continuación, un tema musical. Cheers everybody and thanks again. Let's party. Help us out a little bit, just like that. Ahora soy solo una ave que triste busca su nido. Ahora soy solo una ave que triste busca su nido. Que triste busca mi nido, ay sin poderla encontrar. Que triste busca mi nido, ay sin poderla encontrar. Le pregunto al destino qué pasó con mi camino. Le pregunto al destino qué pasó con mi camino, qué pasó con mi camino, que un día me marché, dejando mi esposa herida, mis hijos sin amor. Ahora sé que el mundo mira y abra las puertas, yo me perdí. Ahora sé que el mundo mira y abra las puertas, yo me perdí.
El turno de Emilio. En un taller pequeño, lleno de máquinas ruidosas y polvo en el aire, Emilio, un niño de 12 años, está sentado junto a una mesa, ensamblando piezas de maderas. Sus manos se mueven rápidamente, pero su mirada está fija en la ventana, donde la luz del sol entra tímidamente. Afuera, un grupo de niños de su edad juegan fútbol en un campo cercano. Sus risas llegan hasta Emilio, quien suspira y baja la cabeza, concentrándose nuevamente en su tarea. El dueño del taller, don Gregorio, un señor mayor, de semblante serio, pasa revisando el trabajo de los niños. Se detiene junto a Emilio. «Más rápido, muchacho. Hay que entregar esto hoy mismo». Emilio siente el silencio, pero sus manos empiezan a temblar por el cansancio. Más tarde, al salir del taller, Emilio se detiene en una tienda para comprar algo de pan con sus pocas monedas que ha ganado. Allí se encuentra con una amiga, Mariana. Lleva su mochila llena de libros. «Emilio, ¿no fuiste a la escuela hoy?» Emilio baja la mirada, incómodo. «No puedo. Mi mamá dice que tenemos que pagar las cuentas y este trabajo es lo único que hay». Mariana lo mira con preocupación. «Pero, ¿y tus clases? Si no estudias, ¿cómo vas a salir adelante?» Emilio da un leve encogimiento de hombros. «No sé. A veces pienso que no importa. Igual, siempre tengo que trabajar». Mariana frunce el ceño y tras un momento de reflexión, dice con determinación: «Esto no está bien, Emilio. Todos los niños tienen derecho a estudiar y no trabajar como adultos. Voy a hablar con la maestra». Días después, en la escuela del barrio, la profesora Laura organiza una reunión con los padres y los alumnos. Emilio está presente, sentado junto a su madre, quien parece nerviosa. Mariana también está allí, acompañada por su papá. La profesora habla con firmeza. El trabajo infantil no solo es injusto, también es ilegal. Los niños deben estar en la escuela, aprendiendo, jugando y soñando con un futuro mejor. La madre de Emilio levanta la mano tímidamente. «Pero es necesario, el dinero. Si Emilio no trabaja, ¿cómo vamos a salir adelante?» Un padre, entre los asistentes, interviene. «Podemos organizarnos para ayudar. Si cada familia aporta un poco, podremos apoyar a quienes más lo necesitan». La propuesta genera un murmullo de aprobación y varios padres se ofrecen a colaborar. La profesora Laura sonríe esperanzada. «Emilio, ¿te gustaría regresar a la escuela?» Emilio, sorprendido, mira a su madre. Ella, después de una pausa, le da un leve asentimiento. «Sí, me encantaría». Semanas después, Emilio entra a su salón de clases con una mochila nueva y la comunidad le siguió. Mariana lo recibe con una gran sonrisa y lo invita a sentarse junto a ella. En el recreo, Emilio corre al campo a jugar fútbol, junto con sus compañeros, por primera vez en mucho tiempo. Su risa se une a la de otros niños. Todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra el trabajo infantil. La educación y la infancia no deben sacrificarse. Valores a destacar: empatía. Mariana muestra preocupación por Emilio y busca ayudar. Solidaridad. La comunidad se organiza para apoyar a las familias en necesidad. Justicia. Se refuerza la importancia de que los niños no trabajen en condiciones injustas. Esperanza. Emilio recupera su derecho a la educación, ya una infancia plena. Determinación. Mariana y la profesora actúan para cambiar una situación injusta. Somos niños, somos vos, con derechos y con valor, a jugar, a aprender, a soñar y a crecer. El Departamento de Prensa y Programaciones de esta radioemisora presentó Derechos del Niño, producido por AFAS, Asociación Femenina de Acción Social, Juliaca, Perú. Estuvieron con ustedes Angélica Rina Aceituno Machaca y Jaime Jared Chávez Meléndez, con la colaboración de Damaris Mayra Vilca Quispe, Yair André Vilca Condori y Aleida Aceituno Machaca. Hasta nuestra próxima emisión. Para más información pueden visitar nuestras redes sociales, en Facebook como AFAS OBC y en YouTube como AFAS-ORG.